más con ustedes en Viviendo en la Centralidad de la Palabra. Continuaremos hoy con nuestra serie de profecías bíblicas en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 24, del versículo 15 hacia el versículo 28, en lo cual estaremos enfocándonos hoy en esta conferencia en el gran dilema de la señal de la dominación desoladora y la gran aflicción. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 15 nos hace la siguiente descripción acerca de ello. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la dominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Es una de las descripciones que nos hace nuestro Señor Jesucristo en su pleno ministerio, haciendo alusión a esta profecía, o más claro, describiendo esta profecía ya anunciada 500 años antes de Cristo por el profeta Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, en los cuales les quiero invitar, pues, en este viaje de retornar en el tiempo, regresar al pasado y seguirme alrededor del proceso que vamos a hacer de viajar en nuestra mente a aquellos días y entender el pensamiento del autor y el propósito del Espíritu Santo de lo que nos quiso decir en aquellos días y lo que reafirmó Jesucristo durante su ministerio a los discípulos y cuál es la esencia de ese mensaje que el Espíritu Santo ha preservado a lo largo de la historia para esta generación presente del siglo XXI, del año 2021 en que nos encontramos. Bien, con el primer argumento que estaremos entrando hoy es la señal de la dominación desoladora, la señal de la abominación desoladora. Jesucristo aquí, cuando hace mención acerca de este pasaje, es una respuesta consecutiva a lo que ya los discípulos le habían preguntado: ¿cuál sería la señal, qué cosa de su venida? Ellos le preguntan en el versículo 3, cuando Él está sentado en el monte de los olivos. Este es el segundo sermón de nuestro Señor Jesucristo, o el otro sermón del monte, donde Él hace esta descripción sentado y les hace todo un proceso de descripciones acerca de los acontecimientos que marcarían o cambiarían la historia en el mundo. Porque los discípulos le habían preguntado cuando Él estaba sentado, dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 3, y Él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y eso es la respuesta consecutiva que hemos estudiado previamente, y hoy continuamos con el versículo 15 al versículo 28 acerca de las tres preguntas que le realizaron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Entre una de ellas es: ¿cuál sería la señal de su venida, el fin del siglo? Y más claro, ¿cuándo acontecería ese acontecimiento que Él había ya anunciado previamente, que no quedaría piedra sobre piedra, que no fuera derribado en aquel templo, en los primeros versículos del versículo 1 del Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando Él hace el anunciado de la gran destrucción de aquel templo y la destrucción de Jerusalén? En representación a lo que estamos enfocándonos hoy en el versículo 15, cuando dice: cuando veáis en el lugar santo la dominación desoladora que habló el profeta Daniel, pues cuando hablamos de dominación
es algo que justamente que violaba los principios de fe de aquella nación, que iba contra su naturaleza, que representaba un sacrilegio, una ofensa a su fe. Y eso, cuando hablamos de una dominación dentro del contexto de la cultura hebrea, ya se hacía referencia a lo que había pasado con Antíoco Epifanes, que quiere decir Antíoco Epifanes, Dios manifestado, un rey de Siria que se atribuyó títulos divinos. ¿Quién? En el año 162 a.C. realizó una invasión a la nación de Israel, a las tribus del sur, y como consecuencia, ¿qué es lo que trajo? Pues trajo una gran profanación sobre aquella nación, un gran sacrilegio sobre el templo, ya que no solamente sacrificó un cerdo o sacrificó cerdos como señal, ¿qué cosa? De rechazo a Dios, que iba contra la ley de Dios, que Dios les había determinado cómo iban a presentar sus holocaustos o sus ofrendas de paz y sus ofrendas de sacrificio al Señor. Este personaje, ¿qué es lo que hizo? Trató de él atribuirse a ser Dios, Antíoco Epifanes, y como consecuencia, ¿qué quiere decir Antíoco Epifanes? Dios manifestado. Eso es el título que tenía este personaje, Antíoco Epifanes IV, estoy siendo específico con eso, Antíoco Epifanes IV, quien trajo gran desolación a la nación de Israel. No tanto contento con, más claro, llevar a cabo el sacrificio de un cerdo como señal de rechazo a Dios y a la ley de Dios, y que era una ofensa muy grande y ofensiva a sus preceptos de fe de aquellos creyentes, que eran más claro los creyentes del judaísmo en aquellos días. Realizó, ¿qué cosa? O más claro, llevó a cabo también la profanación por parte de poner un dios helénico al dios Zeus de los griegos, lo puso en el lugar santo para que representara ahí como el Dios a quien la nación de Israel tenían que rendirle culto y adoración. Fue un gran sacrilegio y una gran abominación de rechazo que causó a la nación, donde se dio pues el grupo de los macabeos por Judas Macabeo, quien se levantó como un martillo para golpear y rebelarse contra la imposición que estaba realizando Antíoco Epifanes IV, en lo cual sucesivamente, pues producto de esta guerra, recuperaron en cierta manera su libertad, ya que él había puesto muchas restricciones con respecto al judaísmo y a su libertad religiosa, ya que a cualquiera que se le encontrara orando, dirigiendo una adoración diferente a lo que Antíoco Epifanes había puesto como Dios a Zeus en el templo, sea sentenciado a muerte. Eso lo que sucedió ahí con Antíoco Epifanes iba a ser solamente una sombra de lo que iba a suceder después. Porque Daniel hace una descripción de una profanación mucho mayor a lo que Antíoco Epifanes había realizado. Y esa profanación tendría lugar en el año 70 por el general Tito, uno de los hijos del emperador del Imperio Romano, en los cuales aquí Jesucristo hace alusión a esta profecía cuando dice en el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la dominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Esa frasecita, el que lea entienda, es una frase imprimida, o más claro, puesta por el escritor del Evangelio de Marcos, ya que esa frase, el que lea entienda, no es anunciada por el profeta Daniel, sino es introducida por el escritor del Evangelio de Marcos, quien introduce en su Evangelio esa frase, el que le entienda, y los otros autores de los Evangelios también la introducen, la frase ya de primera plana que pone nuestro autor del Evangelio de Marcos. Sucesivamente, entendiendo esta profecía acerca de Daniel 9, que es nuevamente mencionada en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 15, ¿qué nos está haciendo esa descripción exactamente? Nos hace alusión acerca de la semana 70,
en el capítulo 9, versículo 27, acerca de la semana 70, de la última semana de las 70 semanas descritas por el profeta Daniel, y que tendría su cumplimiento para aquellos días, en los días de nuestro Señor Jesucristo. Cuando me refiero que tenía cumplimiento para los días del Señor Jesucristo, muchos esperan a un anticristo, que la semana 70 todavía se encuentra en el tiempo, que se encuentra en el futuro. Primeramente, déjeme decirle que los últimos tiempos empezó en los días de Jesucristo o en los días de Jesús, cuando Él es introducido al mundo. Cuando usted lee el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 16, nos dice de la siguiente manera el apóstol Pedro: esto es lo que el profeta Joel dijo, que en los últimos tiempos o en los últimos días el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Ahí, más claro, el apóstol Pedro haciendo alusión en su mensaje que los últimos tiempos habían empezado en los días de Pedro, en aquel momento cuando el Espíritu Santo había descendido, más claro, y tendrá finalización los últimos tiempos con la segunda venida de Cristo. Los últimos tiempos inició hace 2000 años, como lo menciona el texto, el apóstol Pedro. Esto es lo que el profeta Joel dijo: en los últimos días, en los últimos tiempos, Dios derramaría su espíritu. Los últimos tiempos empezó nuevamente hace 2000 años. Estamos en ese periodo de tiempo y termina con la segunda venida de Cristo, o finaliza con la segunda venida de Cristo al mundo. Entonces, esta profecía no estaba referida a un anticristo como dentro de la escatoficción o la escatología ficción, que se ha mezclado con la ficción de que esperan aquí a un anticristo. Eso no quiero decir que estoy negando esa parte, sino que se ha transliterado y manipulado el texto, ya que el dispensacionalismo es una enseñanza encriptada y desarrollada por los jesuitas, entre ellos uno de los jesuitas más conocidos, como es Manuel Lacunza, que introdujo esa teología escatológica dentro de las filas del cristianismo evangélico, que hoy en día se enseña dentro de los muchos púlpitos en el mundo. Muy conocido también porque ha salido por medios de comunicación, en películas. Hollywood ha introducido también ese gran engaño o esa gran mentira, y por eso si usted todavía no está relacionado con esta temática, yo le invito a visitar en nuestra página la conferencia La invención del rapto secreto y el gran engaño jesuita, donde usted pues quedará perplejo y va a caerse de su silla al oír esa conferencia de cómo los jesuitas han introducido muchas de las doctrinas que se enseñan dentro de los púlpitos cristianos. El texto aquí no está haciendo referencia a un anticristo. Toda la escritura habla de Cristo. Toda la Biblia habla de Él. Todas las profecías están centradas en el Hijo de Dios. Todos los profetas anunciaron dos cosas: su introducción al mundo como hombre y su segunda venida. Me dejo entender, no hablaron de otra cosa más que todas las profecías hablan del Señor Jesucristo. Ninguna profecía está ajena a Él. Todas las profecías hablan de Él, todas las profecías se centran en Él. Él es el centro de las profecías, más claro, porque Él es el que tenía que venir, y justamente el profeta Daniel está hablando acerca de ello. No está haciendo alusión a otro personaje, sino que todos los textos o toda la Biblia está centrada en la centralidad del Hijo de Dios. Y allí, cuando Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, que hace alusión a la semana 70 o hace la descripción de la semana 70, él no está haciendo ninguna descripción acerca de un anticristo. Cuando él dice: hará cesar a la mitad de la semana 70 el sacrificio, quiere decir que a la mitad de la semana 70 Cristo iba a hacer
más claro, iba a ser llevado a la crucifixión, iba a ser muerto y su sangre iba a ser derramada en aquella cruz. ¿Para qué? Para redención de los pecados del mundo y para la purificación de los pecados, a fin de reconciliarnos con Dios, porque era la única forma que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios, porque todos estábamos bajo la ira y la condenación de Dios. Y allí que Él cumplió esa profecía a los 3 años y medio de la semana 70 que restaba cumplirse. Justamente fue cuando Él es llevado al Gólgota y es crucificado y es muerto allí y derrama su sangre por amor al mundo. Él entrega su vida, es allí donde se cumple la mitad de la semana 70 y el profeta Daniel dice: hará cesar el sacrificio. Justamente haría cesar el sacrificio porque hasta ahí serían todos los sacrificios más claro que eran una sombra que hablaban de Él. Más claro, todos los sacrificios anunciaban la muerte de Jesucristo y todo sacrificio de en adelante ya sería inválido porque Él era el sacrificio absoluto, perfecto, total por los pecados del mundo. He ahí Jesucristo cumpliendo esa profecía cuando dice: haría cesar el sacrificio a la mitad de la semana. Y por restante de la otra mitad de la semana, que cada semana está conformada por 3 años y medio, en la otra mitad de la semana, ¿qué es lo que vendría? Vendría, ¿qué cosa? Desolación. Y eso es lo que pasó con la nación de Israel, que el tiempo restante, que después de que Cristo ascendió, Él vendría, ¿qué cosa? Una gran desolación. Tanto así también que el profeta Daniel hace esa descripción en este versículo acerca de la gran desolación. Entonces entendemos, cuando hablan muchos dispensacionalistas, que el versículo 15 se refiere o buscan ahí a un anticristo, pues no está hablando de ningún anticristo el texto, está hablando exactamente de la naturaleza de Cristo, cómo Él cumpliría esa labor de hacer cesar todos los sacrificios. Y como dice el libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 12, que más claro, una sola vez Él fue ofrecido, una sola vez y para siempre, y luego se ha sentado a la diestra del Padre. Quiere decir que ya no hay más sacrificios que se puedan hacer, porque Él fue el sacrificio absoluto y perfecto que satisfacía la justicia de la demanda de Dios por el pecado del mundo. En lo cual, el texto aquí, cuando habla acerca de ello, por tanto, cuando veáis en lugar santo la dominación desoladora que habló el profeta Daniel, Jesucristo está haciendo mención a esa semana 70, justamente acerca de lo que ya Daniel había descrito, y luego, pero él se enfoca más aquí en lo que tendría lugar con la nación de Israel y los padecimientos que vendrían para la nación de Israel después de su muerte. Dice luego: por tanto, el lugar santo, cuando vean la dominación desoladora que habló el profeta Daniel, ¿qué es lo que pasó hasta ahí? Vamos a nuestro segundo punto, que sería, ¿qué cosa? La gran aflicción, la gran aflicción. Versículo 16 al versículo 20, vamos a hacer este estudio acerca de lo que estamos tratando hoy. ¿Qué nos dice el versículo 16 referente a este versículo 15? Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué es exactamente lo que Jesucristo está haciendo aquí? Está hablando de la gran aflicción que traería aquella dominación desoladora. Cuando me refiero a aquella dominación desoladora descrita en el capítulo 15, es que en el año 70
Israel sufrió una gran invasión por parte de ¿quién? Del general Tito, quien asoló y trajo un grande espanto y sufrimiento y terror y asombro sobre aquella nación. Tanto así que Antíoco Epifanes quedó como una sombra al lado del general Tito, cuando el general Tito mandó sus 80,000 soldados legionarios que arrasaron con la nación de Israel, barrieron con la nación, trayéndolo a ruinas y a un espanto total. Tanto así que hasta el año 1948 Israel no había vuelto a ser nación. El 14 de mayo del año 1948 Israel vuelve a flamear su bandera después de 2000 años de estar esparcidos en el mundo, desde aquella desolación que pasó con el general Tito en el año 70 después de Cristo. Y acá el versículo, haciendo descripción a lo que pasaría, nos dice lo siguiente, Jesús advirtiéndole a los discípulos acerca de ello. Dice el 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan a tomar su capa. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué les hace esa descripción? Pues justamente cuando vean que ese acontecimiento llega, que le está diciendo que ellos escaparan y salieran de Jerusalén, que desdejaran los muros, que escaparan a los montes, que se fueran al campo y que no retornaran, que las mujeres embarazadas también escaparan. Y dice, ay de las que están embarazadas. ¿Qué nos dice el evangelista en el Evangelio de Lucas con respecto a ello? El Evangelio de Lucas, el capítulo 23, capítulo 23, versículo 27, nos dice de la siguiente manera: y le seguían una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Ahí haciendo una descripción nuestro Señor Jesucristo, que se duele de ver a aquellas mujeres cuando Él está siendo llevado al Gólgota, a la crucifixión, luego de haber sido sentenciado a muerte. Justamente las mujeres dice que se quebraron llorando al ver al Señor, se quebraron, y el Señor, ¿qué les dijo? Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras, por vuestros hijos. Nuestro Señor Jesucristo, en pleno proceso de que estaba llevando la cruz hacia el monte Gólgota, al calavera, como lo describen, donde iba a ser sentenciado junto a los dos malhechores, Él les hizo ese enunciado, que les venía algo terrible, algo que aquel día las mujeres dirán, montes, aplastarnos, collados, caed sobre nosotros, que aquella desolación y aquel momento de la grande aflicción que vivirían con la invasión del general Tito sería horrendamente espantoso. Sería grande aflicción, tan grande aflicción que la nación todavía no había recibido un castigo así. Porque Dios había determinado una sentencia sobre la nación, y eso es lo que ya se había anunciado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, donde Él les habla acerca de los labradores. Capítulo 21, versículo 33, hace esa descripción acerca de los labradores malvados que
el señor de la viña había mandado a sus criados, a unos viñadores que les había entregado una viña para que, más claro, recogiera sus frutos que le correspondía. ¿Y qué es lo que pasó? Estos viñadores en ese capítulo, en el capítulo de Mateo capítulo 21, versículo 33, nos hace alusión que qué cosa hicieron en esa parábola. Los mataron, tanto así que envió a otro, también lo mataron. Él determinó enviar a su propio hijo y también lo tomaron y lo mataron. Y Jesucristo, haciendo alusión a ello, dice: ¿qué hará el Señor de la viña? Mandará, ¿qué cosa? Vendrá y los destruirá. Eso exactamente estaba hablando esa parábola acerca de la nación de Israel, que Dios había determinado sentencia de juicio, que Dios los había abandonado, que la presencia de Dios se había alejado de ellos, por cuanto ellos rehusaron oír la voz de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahí, haciendo esa alusión, Jesucristo, con referencia a esa descripción de esa parábola, y justamente Él sabía la ira de Dios y la sentencia de Dios que Él tenía que sufrir en la cruz, y Él conocía el enojo de Dios que había determinado sobre aquella nación también, y justamente por eso Él se quebró y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas, llorad por vuestros hijos, porque dirán ese día: montes a aplastarnos encima, porque lo que iban a sufrir era totalmente espantoso. Vamos a nuestro tercer punto: la gran demolición total. La gran demolición total. Versículo de Mateo capítulo 24, el versículo 21. Versículo 21 nos dice lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, lo cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Que dice una tribulación que no hubo desde el principio del mundo ni la habrá. O sea, de lo que iban a sufrir ellos iba a ser tan caótico que Antíoco Epifanes fue solamente, como les digo, una sombra de todo lo que él hizo. Porque con el general Tito lo que iban a sufrir era espeluznantemente horroroso, terrible, espantoso, lleno de pavor y espanto. ¿Qué es lo que nos está hablando ahí? Cuando habla acerca de esa descripción, justamente cuando les hablo de la gran demolición total en este punto número 3, es que me refiero que en el general Tito, hijo del emperador Vespasiano del Imperio Romano, en el año 70, para el mes de abril, había invadido Jerusalén. Y esa descripción nos hace el escritor del Evangelio de Lucas, o Lucas en su Evangelio, y nos dice lo siguiente, Lucas en su Evangelio en el capítulo 21, versículo 20. Lucas capítulo 21, versículo 20 hace una descripción acerca de ello. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ojo con eso, que no se refiere a un cumplimiento futuro, sino un cumplimiento que tuvo lugar hace ya más de 2000 años, en el año 70, cuando se dio el cumplimiento de esta profecía del versículo 15 de la gran desolación o de la dominación desoladora. Cuando veréis a Jerusalén, hace mención de nombres, introduce el nombre descriptivo que se refiere exactamente a Jerusalén, rodeada de ejércitos. Sabed entonces que su destrucción, ojo, su destrucción ha llegado. Luego, versículo 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos días son de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta, de las que críen en aquellos días,
porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones de Jerusalén y serán hollados por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ahí justamente hace nuevamente el Evangelio de Lucas, o el escritor Lucas, esta parte donde él describe acerca de que les dice que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, es el tiempo que tenían que escapar. En el mes de abril del año 70, el general Tito comienza a rodear Jerusalén y comienza a poner trampas alrededor de la ciudad para que no pudieran salir. Entonces, ni bien vean que el escudo de la bandera del águila del Imperio Romano aparece allí, tenían que escapar tan pronto como pudiesen. Es por eso que Jesús en el Evangelio de Mateo 24 le dice: el que quiera descender a tomar su capa, no vuelva por ella, más claro que huyan y no entren a Jerusalén. Es haciendo esa descripción justamente que salgan de ella porque su destrucción había llegado. Y no solamente hace énfasis acerca de ello, sino dice nuevamente, reafirmando a lo que ya en Mateo hemos leído, mas hay, versículo 23, mas hay de las que aquellos días, versículo 20, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Dios iba a desatar su enojo sobre aquella nación por cuanto habían rehusado a creer y obedecer al Hijo de Dios. Cristo, Dios envió a su Hijo y ellos dijeron que sea ejecutado a muerte porque rehusaron reconocerlo al dueño de la viña. Y eso fue las consecuencias, dice, hasta que el tiempo, y qué más nos dice el versículo 24, porque el versículo 23, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Les explico eso. Justamente, el 24 de julio del año 70, los romanos capturan la fortaleza más claro de Jerusalén. Todos los muros habían ya sido penetrados. Para el 24 de agosto incendian las puertas del templo. 24 de julio los romanos capturan la fortaleza. 24 de agosto incendian las puertas del templo. 2 días después, para el 26 de agosto, incendian el santuario, más claro, del templo. El santuario es prendido fuego. Y para el 26 de septiembre, toda la ciudad fue conquistada y tomada hasta que se borró y se la destruyó totalmente. Tanto así que solo quedó 3 torres, la torre del palacio del rey Herodes y el muro occidental. Justamente eso fue lo que pasó en aquel año 70. Por eso es allí donde estamos tratando la gran demolición total que sufrió la nación de Israel. Y el el Evangelio de Lucas, muy detallista y muy descriptivo acerca de ello, y dice: y que morirían, 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a las naciones. Caerán a filo de espada. En ese día murieron 1 millón. En esa conquista que duró en ese tiempo, más claro 5 meses, murieron más de 1 millón de judíos, más claro, más de 1 millón de judíos. Algunos por el hambre y otros por la espada, por el fuego, o sea, ante el gran aplastamiento que realizó aquel imperio romano con sus legionarios, y en la grande batalla y masacre que se dio, murieron en esos 5 meses más de 1 millón de víctimas de la nación de Israel en aquella conquista. Dice, y que serían llevados cautivos los que quedaran vivos, porque los que quedaron vivos
Fue una suma muy alta de miles de personas judías que fueron llevados cautivos, ¿qué cosa? A las diferentes naciones y fueron vendidos como esclavos. Y eso es la descripción también que hace aquí el Evangelio de Lucas en el versículo 24, que eran a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Qué quiere decir el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles es, más claro, el tiempo de los gentiles hasta que el último creyente en el mundo conozca al Hijo de Dios y se complete ese número. Será la segunda venida de Jesucristo. No sabemos cuál será ese último número que completará hasta que Dios ha determinado el tiempo que quienes van a alcanzar la gracia de conocer a nuestro Señor Jesucristo, entre los cuales también está incluido la nación del remanente de Israel, que muchos están creyendo y van a creer, y con ellos se completará ese número que es la iglesia para el arrebatamiento, que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Ojo con lo que estoy diciendo, que no tiene lugar a la mitad de la semana 70, ni en la postura preira, ni en la postura pre, que dicen antes de los 7 años, ya que son invenciones modernas que surgieron después, que tienen más o menos 200 a 300 años de historia, a partir de los años 1830, que comenzó ya a surgir ese tipo de pensamiento doctrinal de un rapto secreto, ya que dentro de la Reforma, los reformadores, los puritanos, nunca enseñaron esa enseñanza doctrinal de un rapto secreto. Continuamos, regresamos al Evangelio de Mateo capítulo 24, en los cuales estaremos describiendo justamente los versículos por lo cual Jesús les dijo, los que estén en el versículo 19, ay de las que estén encintas, las que críen en aquellos días, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Justamente les está haciendo esa advertencia a los discípulos, a los que habían creído en Él, que estaban ahí sentados con Él en el Monte de los Olivos, estaban oyendo este gran sermón muy impactante de los acontecimientos que marcarían los tiempos y lo porvenir para ellos, en lo cual les enfoca, dice, que orad para que vuestra vida no sea en invierno. Justamente la guerra duró 5 meses. Para el 26 de septiembre ya la batalla había terminado y la conquista también, antes de que llegara el invierno. O sea, fue una batalla corta de 5 meses, pero de grande horror y espanto. Pero ¿qué más nos dice ahí? En el 17 dice, mas el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Justamente, mas hay de las que estén encinta en aquellos días. Justamente les hizo esta advertencia a los que están en el campo, que no retornaran, que no volvieran. Y una advertencia, como Lucas dice, escapen y huyan cuando vean que es rodeada de ejércitos. Y cuando menciona el versículo, mas hay de las que estén encintas, tanto así que nos dice Flavio Josefo en su escrito, en la guerra de los judíos, que tanto así arrasó el hambre en aquel tiempo, que afectó tanto el hambre, que las mujeres, muchas de ellas, ante la necesidad de que no había alimento y tal, fue esos 5 meses de martirio y terror y espanto, que se comieron a sus propios hijos. Se comieron y cocieron a sus propios hijos. En el Perú, cuando se dio la primera ola de la pandemia del COVID, muchos a las justas se resistió 1 mes de estar encerrados por la necesidad de comer. Imagínense 5 meses encerrados. Justamente tal fue el hambre que no soportaron, que cocinaron a sus propios niños y los comieron ante aquella gran calamidad. Por eso el texto dice, gran desolación, tribulación y angustia,
que nunca había habido. Y cuando habla acerca de que oraran para que no fuera en invierno, justamente ante los grandes cambios climáticos, en el versículo 20, ante los grandes cambios climáticos que se dan en aquella región, por eso dijo oraran para que Dios permitiera que aquella batalla fuera corta, y justamente para el 26 de septiembre la guerra había terminado, y en esos 5 meses, más claro, pudieron las que habían sobrevivido y habían la opción de que pudieran escapar todavía, los que estaban en alguna parte inmiscuidos o escondidos, pudieran ir y nuevamente rehacer una vida. Pero justamente los discípulos ya estaban advertidos, y dicen los historiadores que los que más murieron fueron los que estaban en la ciudad, porque los discípulos habían escapado, y justamente los apóstoles también, todos los que habían creído en Jesucristo, escaparon de esta gran masacre y desolación, porque ya estaban advertidos que lo que venía era algo horrendamente, y cuando vieran que el ejército de Roma se acercara, tenían que escapar tan pronto como pudiesen de aquella gran desolación que tendría lugar en el año 70 por el general Tito. Todo esto, a Jesucristo haciendo esta descripción y preparándolos a los discípulos para los tiempos que tenían que vivir. El versículo que continuaremos hoy, pues como cuarto argumento, la venida del Hijo del Hombre. Y en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, haciendo mención a lo que sufrieron ellos. Versículo 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. ¿Qué quiere decir escogidos? Los ecletos en el griego, que más claro, si aquella guerra se había prolongado, quiere decir que toda la nación hubiera sido borrada y ya no existiera más ni para testimonio de que hubo una raza llamada los judíos. Me dejo entender, pero por causa de los escogidos. ¿Quiénes eran esos escogidos? Los escogidos son aquí los apóstoles y los discípulos, aquellos que ya creían en Cristo, que cuando hablo de discípulos son aquellos que habían aceptado y reconocido a Jesucristo como Señor en sus vidas y estaban rendidos a Él, justamente para que todos aquellos que habían creído y que estaban presentes en el sermón de Pedro y también habían participado y se estaban añadiendo y entendieran la señal de la dominación desoladora y escaparan tan pronto como pudiesen para escapar de este gran juicio que Dios traía sobre la nación que había rechazado a su Hijo Jesucristo, al Hijo de Dios. Eso exactamente, pero dentro del dispensacionalismo se nos dice que se refiere a los que escaparán dentro de la tribulación, que es lo más claro de la postura preira y la postura mi. Mayormente en la preira sostienen que aquellos días, las 3/4 partes de la semana 70 serán arrebatados, que es una invención moderna que translitera y mutila al texto, ya que les digo, la semana 70 fue cumplida por Jesucristo cuando hizo cesar el sacrificio, conforme a Daniel lo reafirma en el Daniel 9, capítulo 9, versículo 27, quería cesar el sacrificio, y cuando Cristo dijo consumado es en la cruz, todo ha sido cumplido, ahí cesó el sacrificio, y los 3 años y medio restantes que habla sería de desolación, y es lo que le vino a la nación, le vino desolación y caos sobre ellos. Continuamos con nuestra interpretación del texto en su naturaleza general y natural de la hermenéutica, como en sí el texto debe ser leído e interpretado, no desde las perspectivas que nosotros queremos que diga, sino el texto dice lo que tiene que decir mediante el Espíritu Santo, tal como lo dejó la inspiración para la generación presente, ya que hoy se ha
filtrado mucha escatología ficción que se ha introducido basado en este texto que creen que se refiere para los últimos tiempos, pero los últimos tiempos, les reafirmo, empezó hace 2000 años y estamos dentro de ese periodo y finalizará con la segunda venida de Cristo, como les dije, basado al texto del libro de Hechos capítulo 2 versículo 16, que habla ahí que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se derramaría. Esto hace mención Pedro, que en los últimos tiempos exactamente ya tuvo inicio hace 2000 años, en aquellos días. Estamos en ese lapso de tiempo. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. No solamente iba a haber esa gran desolación para la nación de Israel, ya que esa desolación ha continuado hasta nuestros días, no quiere decir que terminó allí. Esa desolación ha continuado, tanto así que se dio con Adolfo Hitler en los años 1945, con la Segunda Guerra Mundial, donde él hizo experimentos con los judíos y murieron más de 6 millones de víctimas de judíos en el holocausto nazi, o el holocausto que se llevó en Polonia por Adolfo Hitler. O sea, su persecución y su asolación ha continuado y terminará con la segunda venida de Cristo. No quiere decir que inició en el año 70 y terminó en ese año, sino que han sido perseguidos hasta estos tiempos finales que estamos viviendo. Pero el libro de Romanos capítulo 11 versículo 25, él habla que preservará un remanente que va a creer en él. Eso es lo que él hará al final de toda esta era que estamos viviendo en los últimos tiempos. Continuamos entonces explicando esto, que no solamente les vendría esa desolación, sino que aparecería, ¿qué cosa? Muchos engañadores. En el versículo 23 dice, si alguno dijere, mirad, está el Cristo, mirad allí, no lo creáis. Esa es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo, que no lo crean. No lo creáis, porque se levantarán muchos falsos. Muchos hombres en la historia se han levantado desde aquellos días que se dio esta calamidad, que dirán, aquí está el Cristo, está allá. No caigáis en sus mentiras. Esa es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo, porque se levantarán falsos cristos, 24, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Dice, harán grandes prodigios. Hay hoy en día gente que anda buscando señales, gente que su dedo crece, que hacen llover polvito de oro. ¿Cuántas personas que a mí me han conversado en tal lugar, en tal congregación, hacen llover polvito de oro? Tal predicador hace llover polvito de oro, sale aceite de sus manos. Buscan qué cosa, ser engatusados y engañados por las grandes manipulaciones del espiritismo. Justamente Cristo anunciando acerca de ello, que no caigáis en esas cosas, sino que permanezcamos en la grandeza del poder de la palabra de Dios, que tiene el poder para salvarnos y qué cosa, y librarnos de la grande apostasía que se está viviendo en estos tiempos finales. Eso es la advertencia que Él nos está realizando en esta ocasión, que no caigamos en tales dilemas y en tales engaños, y retornemos a las sendas que es la palabra de Dios. Muchos vía internet me han dicho, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué noticias nuevas tienes? Y siempre mi respuesta ha sido que no hay nada nuevo, que todo ya está revelado en la palabra de Dios. Ante un mundo en la fe que va buscando experimentar cosas nuevas, es el tiempo que tú retornes a las Escrituras. Es tiempo que nosotros volvamos a la palabra de Dios y dejemos a un lado todo este mundo experimental que se está
tornando dentro de los púlpitos hoy en día. Versículo 24, y dice: harán prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Cuando dice fuese posible, si engañarán, si fuese posible a los escogidos, se queda fuese posible, no quiere decir que van a ser engañados. Dice, si fuese posible, está haciendo una alusión semántica, de tal manera van a ser sus argumentos y sus alegatos para engañar, que no van a tener piedad de nadie. Por eso, si fuese posible, engañarán a los escogidos, pero se queda en el fuese posible, no quiere decir probable, y tampoco dice no dice cierto que los engañarán, solamente se queda haciendo alusión que tal va a ser su artimaña y estrategia engañosa para penetrar en aquellos que no han nacido de nuevo y que no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Ellos sí serán engañados, pero los que han sido escogidos por la sangre de Cristo y lavados y regenerados y por la obra del Espíritu Santo han sido sellados, nada los apartará de la mano de Dios, porque Él dice, nadie los podrá separar de su mano, nadie. Todos los que ya son de Él verdaderamente no caerán en ese juego, porque ¿qué cosa? Cada día acudirán a la palabra de Dios en oración y en entrega, a entender las grandes manipulaciones que se está dando hoy en día, como ha surgido también la neuroteología, para que te ayude a orar. Imagínense las técnicas y las invenciones modernas y las psicologías que están siendo introducidas dentro de la fe cristiana para manipular la fe del mundo entero. Por eso, si fuese posible, pero se queda en el posible, sigue tú firme en la palabra del Señor, en la palabra inconmovible que tiene el poder para darnos ¿qué cosa? Llevarnos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, donde tendrá lugar el arrebatamiento de la iglesia y nuestro encuentro con Él una vez y para siempre. ¿Qué más nos menciona? Versículo 25. Ya os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, mirad está en los aposentos, no lo creáis. Jesucristo varias veces hace advertencia de ello, del grande engaño y la manipulación que va a haber en el mundo, que ya se ha dado justamente acerca de la invención del rapto secreto, una doctrina exactamente jesuita inventada a fin de manipular y engañar y jugar con los sentimientos y manipular la fe del mundo creyente. Pero nosotros no nos aferramos a doctrinas que salieron del mundo de la casa jesuita, nos aferramos a lo que dice la grandeza de la palabra de Dios y estamos retornando a la centralidad de la palabra del Señor en estos tiempos de grandes crisis que se está viviendo y de grande caos en el mundo. Continuamos con el versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Él habla acerca de su venida en esos versículos donde dice que se mostrará qué cosa del oriente y
se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando habla del Hijo del Hombre, ahí en ese capítulo está haciendo alusión, ¿qué cosa? A la deidad de Jesucristo, quien es Dios y viene con autoridad para juzgar a este mundo, porque una vez vino con amor para entregar su vida por los pecados del mundo, pero esta vez viene por segunda vez para juzgar a las naciones y a la ONU por imponer leyes que van, ¿qué cosa? Que violan la justicia, la santidad de Dios contra aquellos líderes y cortes que tratan, ¿qué cosa? De imponernos leyes como la ideología de género y todas esas cosas como el aborto o el asesinato del holocausto del siglo XXI de miles de millones de víctimas de niños que son aniquilados o ejecutados y son destrozados en los vientres de muchas mujeres. Él viene a juzgar a este mundo por segunda vez. Y dice, por eso dice ahí, el Hijo del Hombre, uno de sus títulos divinos como deidad y como Dios. Porque dice, donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntará las águilas. ¿Qué está haciendo esa alusión nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose donde Él se encuentre, donde Él aparezca en las nubes, así como lo vimos irse, Él retornará, y donde Él se muestre, todos los que murieron en Cristo resucitarán, y todos los que estamos vivos seremos transformados para tener ese encuentro con Él en la segunda venida de Cristo, ahí haciendo énfasis al arrebatamiento de la iglesia en el versículo 28, donde todos se unirán a Él, no en un rapto secreto, sino dice que será, ¿qué cosa? Un acto visible del occidente al oriente, donde todos podrán visualizarlo conforme lo menciona en el versículo 27 aquí del Evangelio de Mateo capítulo 24. La venida de Cristo será terror para el mundo, pero será, ¿qué cosa? Una gran victoria y de triunfo final para todos aquellos que han padecido en la paciencia de los santos, en esperar la segunda venida de Cristo, donde tendrá lugar el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia en el final de estos tiempos.